Sean todos bienvenidos desde Caracas, Venezuela. Este es el resumen de las noticias más destacadas que usted pudo ver a través de nuestra señal VPI TV. Comenzamos con una entrevista exclusiva de Miguel Ángel Martín, quien preside el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. No había declarado luego que se diese la sentencia por parte de este cuerpo colegiado en contra del presidente Nicolás Maduro en este antejuicio de mérito que fue ratificado por la Asamblea Nacional de Venezuela. No había declarado en ningún medio de comunicación. Cuando lo hizo con nuestras cámaras. Esto fue lo que dijo. Nosotros con toda responsabilidad hemos trabajado de la mano y cumpliendo con cada uno de los pasos que establece la Constitución y las leyes en nuestro país. Y al igual que lo está haciendo la Asamblea Nacional. Una vez que nosotros revisamos la denuncia presentada a nosotros como institución, observamos de fuentes de prueba, de más de 4.000 fuentes de prueba, que existen causas probables de un delito de corrupción que involucra a Nicolás Maduro Moro. Y con toda responsabilidad y cumpliendo con los pasos constitucionales y legales, declaramos la procedencia de lo que se denomina un antejuicio de mérito que necesita, de acuerdo a la Constitución, la autorización por parte de la Asamblea Nacional. Ya se produjo la autorización por parte de la Asamblea Nacional y ahora viene el pase a juicio del señor Nicolás Maduro Moro y también las consecuencias que ello trae, que viene relacionada con tu pregunta, y es que a partir del día del mismo momento en que se produce la autorización de antejuicio de mérito, él queda suspendido e inhabilitado para ejercer cualquier cargo público de acuerdo a la Constitución y al Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, que desde ese mismo momento Nicolás Maduro Moro ha debido entregar el cargo del ejercicio de la presidencia. Al no hacerlo, por supuesto, ya comenzamos ahora los intríngulis del efecto jurídico que eso genera, tanto en su persona, en su responsabilidad y la transición constitucional que debe realizar. Paralelamente, también estamos haciendo una revisión sobre la transición constitucional que se presenta desde el momento en que es separado Nicolás Maduro Moro de su cargo del ejercicio de la presidencia. En este momento estamos haciendo el trabajo de revisión constitucional para instar tanto a la Asamblea Nacional como a los organismos internacionales que el señor Nicolás Maduro Moro ya no puede seguir ejerciendo el cargo de presidente de la República, por lo menos constitucionalmente. Magistrado, ¿cuáles son los pasos que establece la Constitución venezolana? Si Nicolás Maduro no es presidente, ¿a quién le corresponde y cuáles serían los próximos pasos? La Constitución venezolana establece claramente que cuando se produce algún caso de cesación del cargo, si es después de la mitad del periodo, como es el caso venezolano, debería asumir el vicepresidente de la República, acudir por supuesto a la Asamblea Nacional, prestar el juramento de ley y continuar en el ejercicio del cargo hasta terminar el mandato. Caso contrario, le correspondería al presidente de la Asamblea Nacional asumir el cargo de la presidencia de la República y proceder a la convocatoria de elecciones en un lapso de 30 días. Si eso no ocurre, hay que seguir revisando los escenarios. No es fácil, porque en Venezuela estamos estamos frente a un Estado fallido, un Estado secuestrado, las instituciones no funcionan a cabalidad. Solo la Asamblea Nacional, que es la única institución interna en Venezuela que está realizando su trabajo, pero el resto está totalmente secuestrado por un grupo peligroso que ha venido rigiendo los destinos de Venezuela y lo ha llevado a esta situación de calamidad que está viviendo todo nuestro país. Bueno, la investigación por corrupción continúa, además que no fue casual el obtener las pruebas, fue un proceso duro de investigación, sabemos lo bloqueado que está el Parlamento Nacional, lo perseguido que están sus diputados, y todas esas pruebas que se obtienen fueron por producto de la investigación, producto de haber ido a Brasil, producto de haber investigado de manera exhaustiva. Ahora tenemos que hacerlo no solamente con Odebrecht, con PDVSA, con Mercal, con Pudreval,
como se le llama a ese subsidio de alimentación. Hay 400% de sobreprecio en el caso de alimentación, por ejemplo. Demostramos con PDVSA y ellos encubrieron por un tiempo a Rafael Ramírez, después tuvieron que develar la trama. Es continuar la investigación y ahora le toca, bueno, a los magistrados en el exilio continuar también con el proceso. ¿Cuánto tiempo va a durar ese proceso? Bueno, el tiempo es relativo, están los elementos de prueba. Pudieran sentenciar pronto los magistrados. Ahora, lo que también tenemos claro es que no genera una falsa expectativa. No va a pasar lo que pasó en Brasil, porque en Brasil había Estado de Derecho, hay instituciones. Luego el impeachment, que es la analogía al antejuicio de mérito, se separa del cargo Dilma. Eso no va a pasar aquí. Eso hay que decirlo con claridad, porque aquí hay una dictadura en Venezuela. Aquí están secuestradas las instituciones, porque aquí no tenemos Estado de Derecho. Aquí lo que tenemos que es movilizarnos, generar confianza para poder precisamente rescatar todos esos elementos. Si en Venezuela hubieran instituciones, ya Maduro no estaría en Miraflores, porque la realidad es que nosotros lo destituimos de su cargo el año pasado. Esa es la realidad. Lamentablemente en Venezuela no hay instituciones. Ahora hay un antes y un después. Hay un antes y un después de hoy y hay un antes y un después del 20 de mayo, donde hoy tenemos un presidente que tuvo porque ha sido destituido por la Asamblea, legitimidad de origen, y vamos a pasar a tener a un presidente que no la va a tener. Así que en efecto la comunidad internacional con toda seguridad va a reaccionar al respecto, y esas son cosas que nosotros simplemente tenemos que esperar cómo va a ocurrir ese tipo de reacción, qué va a pasar con las embajadas que están en Venezuela y cuál es el tipo de alguna manera de represalia que se tome en el buen sentido contra los funcionarios, no contra el país, contra los funcionarios que se presten a convalidar un fraude como el del 20 de mayo. ¿Explica este desconocimiento de la comunidad internacional cuando ayer España y Venezuela anuncian que van a retomar las relaciones diplomáticas? España está haciendo lo correcto. España tiene ciudadanos que proteger en nuestro país, y esto lo que significa es que el gobierno de Maduro reculó. El gobierno de Maduro había dicho que no quería más nada con los españoles, que fueran los españoles, y ya está. Ahí están los españoles otra vez acá, como tiene que ser en democracia. Maduro recula porque se equivoca, porque no sabe para dónde va, porque no fue buen canciller y porque fue un terrible presidente. Digo fue porque ya no lo es. Luego de que el Tribunal Supremo de Justicia legítimo declaró afirmativamente que hay méritos para enjuiciar al presidente de la República, porque de las pruebas presentadas por la ciudadana fiscal se evidencia que pareciera, la comisión de delitos de corrupción, entonces notifica a la Asamblea Nacional para que éste autorice el enjuiciamiento del presidente de la República. Esta semana la Asamblea Nacional autorizó el enjuiciamiento del presidente de la República. Como lo he dicho, el efecto inmediato es que el señor Nicolás Maduro queda suspendido e inhabilitado en el ejercicio de su cargo, y ahora va a proseguir en la sala plena de este Tribunal Supremo de Justicia legítimo un juicio penal que tiene básicamente 3 fases. Una fase preparatoria, que es una fase de investigación sobre los hechos imputados al ciudadano presidente de la República y la presentación formal de la acusación por parte de la fiscal general. Luego de la terminación de esa fase preparatoria con la investigación, vamos a una fase intermedia donde habrá una audiencia preliminar con las partes y además habrá una decisión sobre la acusación presentada por la fiscal. Si se admite en esa fase preliminar la acusación presentada por la fiscal, entonces vamos a la fase de juicio, que es una fase en la cual habrá una audiencia pública y oral de todas las partes para materializar las pruebas, para escuchar los alegatos de cada una de las partes, y luego de la conclusión de esa audiencia oral y pública, entonces el tribunal se retirará, deliberará y sentenciará. Acá en Venezuela se llevó adelante el Congreso Nacional de Juventudes dentro de las actividades que se estaban estableciendo con el Frente Amplio Venezuela Libre. Ya los jóvenes dieron propuestas claras de un país y una hoja de ruta que van a implementar en diferentes protestas que se van a estar realizando a escala nacional. Veamos. En Monagas existe una deserción estudiantil del más del 80%. ¿Por qué existe esta deserción estudiantil? Compañeros, porque no hay transporte, porque los muchachos no tienen efectivo en su bolsillo para llegar a la universidad. Nosotros hablamos del tema juvenil porque es el tema que nos compete, pero es bastante triste ver a nuestras madres, a nuestras abuelas montadas en camiones 350, como que fueran ganado, como que vinieran del campo, porque no existe una Contraloría Social en el Estado de Monagas que permita ayudar a los transportistas. En el Hospital Manuel Núñez Tovar no existe medicina. Nuestros pacientes en el hospital se mueren
porque recuerdo que cuando la gobernadora Yelitza Santaella ganó las elecciones, dijo que se iba a mudar al Hospital Manuel Núñez Tovar para solucionar todas las problemáticas. Hoy nosotros visitamos el Hospital Manuel Núñez Tovar, caminamos los pasillos del hospital y vemos cómo hay pacientes tirados en el piso porque no hay camillas. Vemos cómo hay pacientes tirados en el piso muriéndose porque no hay medicina. Como mujeres paren en el piso porque no hay camillas. La Universidad de los Andes no escapa a la realidad del país. Hemos vivido una deserción tangible del 70% aproximadamente. Aparte de eso, tenemos los mismos laboratorios cerrados por falta de insumos. Tenemos las bibliotecas que no se dotan de libros hace más de 10 años. Tenemos una flota de transporte destruida y esto ha sido un ataque sistemático que tiene el gobierno nacional en contra de las universidades porque nos quiere bloquear el conocimiento, la capacidad de discernimiento, nos quiere bloquear la capacidad de pensar y de ser libres en el pensamiento. Por esa razón nosotros desde la Universidad de los Andes estamos en resistencia en las aulas de clase. Aproximadamente, como les dije anteriormente, el 70% de los estudiantes han desertado de la aula de clase, al igual lo han hecho los profesores, los empleados, los obreros. Hay materias que no tienen profesores que han sido suplantadas por los mejores promedios de las distintas carreras que han tocado prepararse y dar clases en esas materias. Por eso nosotros de la Universidad de los Andes le decimos al país que es urgente salir y cambiar este sistema político para que podamos tener oportunidades todos los venezolanos. Por eso la convicción de que hoy se dio un primer paso con muchos jóvenes, variopintos, de todo, el evangélico, el obrero, aquí quiso hablar todo el mundo. Esto tiene que replicarse en los estados más organizados, sí, pero tiene que replicarse. Váyanse convencidos ustedes, compañeros, de que hemos logrado los objetivos. Hemos cautivado a la gente para que se organice en sus estados. Y hemos cautivado a la gente para convencer que aquí hay talento. Y hay talento de sobra. Yo pido un fuerte aplauso para ustedes, porque lo hemos logrado el día de hoy. A pesar de las circunstancias políticas, a pesar de todas las cosas que pasaron. Debemos ser nosotros los que salgamos a recorrer todo el país, a llevar el mensaje de un nuevo sistema político, donde el trabajo y el esfuerzo nos permitan vivir dignamente, donde el más inteligente no es el que mejor engaña, sino el que más alza la voz por la justicia, por un país de iguales. Un país donde nuestra riqueza natural y nuestro talento humano no retumbe en los noticieros del mundo por la corrupción, sino por los grandes éxitos y desarrollos que en nuestro país podamos realizar. Ese país que todos imaginamos, lleno de oportunidades, de sueños posibles y sobre todo de seguridad. Ese sistema político que nosotros queremos construir, que es un sistema de valores, de principios, de ética, de ideas. Eso es una demostración de que por sectores nos podemos ir organizando en Venezuela para ir adelantando mecanismos de protesta que permitan que el mundo entero entienda que Venezuela está en una situación de tragedia, de dramatismo superior y que nosotros tenemos que luchar para cambiar esta situación y echar hacia adelante. Este fin de semana se realizan cabildos abiertos y asambleas de ciudadanos con carácter vinculante en toda Venezuela. Y el próximo viernes 27 tendremos una protesta nacional y una protesta mundial. A toda nuestra gente en todas las ciudades del mundo vamos a organizarnos para que el 27 le digamos al mundo entero que Venezuela está en crisis, pero que los venezolanos estamos luchando para recuperar la democracia y convertir nuevamente a Venezuela en un país de progreso, en un país de bienestar. Nosotros como jóvenes queremos rememorar a la generación del 28, a la del 58 y a todas las generaciones que pusieron el pellejo para sacar a Venezuela adelante y darle progreso. Por eso nosotros como comité organizador les queremos presentar como principales puntos de un programa de reconstrucción nacional. Primero, sacar a Venezuela del rentismo, de la dependencia y del atraso. Nosotros como jóvenes nos negamos a seguir en una Venezuela basada en la monoproducción. Nos negamos a tener una Venezuela donde simplemente utilicen nuestros recursos naturales para ser exportados y luego con base en ellos hacer populismo en el país. Nosotros como jóvenes queremos un país donde el petróleo y la minería sea base para el verdadero desarrollo industrial diversificado, para una real
revolución agraria e industrial y no mantenernos en las dependencias en las que nosotros nos tenemos actualmente. Nosotros como jóvenes propugnamos un país donde la etiqueta sea lo hecho en Venezuela. Muchos dicen que no es posible, que Venezuela necesita más de 20 años para reconstruirse, pero le queremos decir que estamos conscientes que tenemos petróleo, tenemos coltan, tenemos diamantes, tenemos minerales, tenemos bauxita, pero lo más importante, tenemos una juventud capacitada, trabajadora, dispuesta a desarrollar y llevar adelante su país. La construcción de un futuro donde ustedes, estudiantes, donde ustedes jóvenes, que algunos tuvieron que abandonar la universidad y están trabajando, donde muchos de ustedes perdieron a un amigo, perdieron un familiar porque se fue, porque no vio un norte, no vio un futuro. Aspiramos que absolutamente todos logremos reconstruir un país para que ese que se fue regrese, para que sus estudios, cuando entren en el mundo profesional, sirvan para que planifiquen su vida, para que compren su carro, para que tengan acceso a una vivienda, para que puedan construir una familia. Creo que en eso, sin duda alguna, nos podemos coincidir todos. Pero para que eso ocurra, necesitamos un país donde se respeten las libertades constitucionales, donde se respeten los derechos, donde sea viable elegir y no votar simplemente. Y para que eso ocurra, tenemos que unirnos más que nunca. Por eso Fede Cámara, que a quien hoy me toca representar a los empresarios, quiere tenderles la mano para que debatamos el país productivo que necesitamos. Yo hablando como estudiante, es que hay pupitres vacíos en los salones, porque hoy no se está apostando a la educación, porque en donde estamos viviendo hoy en día no vemos ni un presente ni un futuro. Pero yo les voy a invitar a algo. Tenemos que creer, y es difícil. Es difícil cuando vemos los atropellos a diario, cuando vivimos persecuciones, cuando vivimos despedidas, cuando vivimos mil cosas de la crisis que hoy nos está afectando. Pero tenemos que creer en nosotros y tenemos que creer en la persona que está al lado. Es difícil confiar en que tenemos al lado. Es difícil respetar esos pensamientos. Pero chamo, si nosotros estamos pidiendo cambio en el país, tenemos que cambiar nosotros primero y tenemos que demostrarle a la dirigencia y al régimen que nosotros sí tenemos madurez para asumir la conducción de un país. Para nada es un secreto que nosotros hace unos días le dijimos a Venezuela, le dijimos al mundo unidos, porque salimos unidos el 17 de abril en protesta y en función del rescate de la salud en este país. Que le dijimos al mundo que nuestros pacientes con enfermedades emergentes y reemergentes, con malaria, difteria, sarampión, escabiosis, se nos están muriendo en nuestros hospitales. Que para nadie es un secreto que hace poco hubo un reporte de H1N1 en el JM de Los Ríos. Nuestros niños, el futuro de Venezuela, se está muriendo por la falta de insumos en nuestros hospitales. No podemos esconder esa realidad. Yo con el corazón en la mano lo siento, pero también nosotros con ese mismo corazón le dijimos al mundo que la salud no se va a doblegar en este país, que el sector salud decidió salir a rescatar ese derecho divino que está implícito en la ley del ejercicio de la medicina, en el Código Deontológico y en la Organización Mundial de la Salud. Continúan las diferentes protestas, todas de carácter social, por fallas en alimentación, medicinas y también en los servicios públicos. Lo que fue el fin de semana pasado, de acuerdo a las lluvias que cayeron en el estado Táchira, específicamente en la zona de frontera, en lo que es Pedro María Ureña y el municipio Bolívar, esto acarrió el que los cauces de los ríos pues aumentaran y que una crecía en el río Táchira, lamentándolo mucho, fallecen tres personas y una persona desaparecida. 2 personas fallecen en lo que es la trocha Los Tubos, en la finca Los Naranjos, aldea Llano Jorge de San Antonio del Táchira, municipio de Bolívar. Estas 2 personas, es padre e hijo, un joven de 16 años y un señor de 45 años, se encontraban en esta trocha. Suponemos que intentaban pasar hacia el país vecino y fueron arrastrados por el río. De igual forma, un ciudadano de 23 años de edad en la trocha La Marranera, en el sector Tienditas del municipio de Pedro María Ureña. Este ciudadano también se encontraba en esta trocha intentando pasar hacia el país vecino, fue arrastrado por el río Táchira y fue encontrado 3 días después por el cuerpo científico beneficio de 6 CPC. En este momento 26 horas sin servicio eléctrico y el día anterior, el martes, también estuvimos 12 horas, sábado para domingo, el viernes para sábado.
desde que comenzaron estas lluvias extemporáneas hemos tenido problemas con el servicio, pero ahorita se ha prolongado por más de 24 horas y ya los alimentos se están descomponiendo, hay niños que han tenido que sacarlos de la urbanización, la gente ha tenido que ir a trabajar así, sin poder bañarse, porque dependemos de las bombas, de los servicios eléctricos, y estamos bastante en una situación crítica. Ya hemos hecho la denuncia desde el día de ayer y hasta ahora no se ha presentado ningún funcionario ni ninguna cuadrilla de Corpo L a darnos una respuesta. Hasta aquí este resumen de las noticias más destacadas que ustedes pudieron ver a través de nuestra señal VPI TV. Como siempre, pueden ampliar estas informaciones a través de nuestra página web www.vpitv.com. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo.